Hola Carlos, encantada. A que ámbito da psicoloxía te dedicas? Encantado también de estar aquí con vosotras. Mi trabajo se enfoca mucho hacia la psicología positiva. La psicología positiva es una disciplina que es reciente, o relativamente reciente, sobre todo ha adquirido muchísimo desarrollo en los últimos 20 años, y se centra fundamentalmente en lugar de enfocarnos hacia ya los problemas, las patologías, es un ámbito más preventivo. Se trata de favorecer los recursos psicológicos de las personas, tus recursos internos, como vía para fomentar tu bienestar, tu felicidad, y sabemos que eso es una vía muy buena para prevenir problemas, para, digamos, anticiparnos a los problemas. Bueno, agora vouche poñer un vídeo para que, bueno, o vexas e observes, vouche facer unha pregunta, bueno, relacionada co vídeo. Muy bien. Sorprendido que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar, es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal que haya tenido impacto el empobrecimiento, la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad, y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que 7 de cada 10 jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados, y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno pues parece que no lo escucha, y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma, o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿por qué todos aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Que lle está a acontecer á sociedade? Por que cada vez é máis habitual que a xente nova coñeza pois, o diazepam e o Valium? Que está a pasar? Pues lo que está pasando es que ya nos lo advierte la OMS, la Organización Mundial de Salud, desde hace ya varios años, es que está incrementándose a nivel global el porcentaje de personas con problemas de salud mental. Vale, están creciendo muchísimo. Se estima que más o menos un 25% de la población mundial está teniendo algún tipo de trastorno mental. ¿Vale? Ahí entrarían trastornos de ansiedad, de depresión, que son los más comunes, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que es un fenómeno creciente y que ya la OMS advierte de la necesidad de que paremos esto de una manera importante, de que le demos importancia a la salud mental, no solo a la salud física, que por supuesto es un aspecto que nuestro sistema sanitario tiene que prestar atención, pero también a la salud mental, algo que en nuestro país quizá no está demasiado desarrollado o no desarrollado como debiera. Entonces sí que por ahí debemos de incidir. Yo creo que el vídeo va un poco, ese es el mensaje que intenta transmitir. Sí. E pensas que as persoas antes da cuarentena levaban un ritmo moi acelerado de vida? Sí, hemos tenido o tenemos un estilo de vida muy rápido, demasiado acelerado. Incluso quizá la pandemia también haya también sido resultado de ese estilo de vida acelerado, ¿no? Nos movemos de aquí para allá, la globalización, muchísimos desplazamientos, y eso quizá también haya favorecido el hecho de que se haya producido esta pandemia. E como pensas que afectaron o uso das pantallas e das novas tecnoloxías ás relacións? Como crees que afectaron durante o confinamento? Las redes sociales y las pantallas son una herramienta que pueden tener un potencial muy bueno, y durante la fase de confinamiento
tuviera una función importante. Por ejemplo, pensad en las personas que viven solas. Pues a través de las redes sociales y las pantallas podían tener más facilidad para conectarse con sus seres queridos y de alguna forma sentirse menos solas, pueden ser una fuente de apoyo. Pero como herramienta también pueden ser mal usadas, o usadas en sentido negativo. Si abusamos de ellas, ¿vale?, también pueden ser una herramienta que pueda ser perjudicial para nuestra salud psicológica, porque muchas veces también las usamos como medio de evasión. Evadirse está bien cuando yo, por ejemplo, pues llego a casa y necesito descansar, necesito relajarme, o en esta situación de pandemia, pues para no estar permanentemente conectado con los problemas, puedo utilizar pues ver una serie, o ver una película, o hablar con otras personas, y eso está bien. Lo que ocurre es que a veces lo utilizamos demasiado, abusamos de ella como medio de evasión. Entonces, cada vez que tenemos un problema, o cada vez que tenemos una preocupación, o nos sentimos con emociones así incómodas, ¿no?, como ansiedad, o como inquietud, o como sufrimiento, entonces recurrimos a las pantallas como medio de evasión. Entonces, por ejemplo, puede producirse un abuso, e incluso una adicción a las pantallas, o a las redes sociales, o a los videojuegos. Entonces, más que un parón o una desintoxicación de las redes sociales, yo hablaría de una reeducación sobre el uso de las redes sociales y de las pantallas en general. Yo creo que por aí deberíamos ir. Que diferenza dirías que hai entre vivir na cidade e no rural para levar mellor a carga emocional que nos deixou pois, a cuarentena? El ámbito rural tiene una ventaja, y es que, claro, con el tema del confinamiento nos hemos tenido que encerrar en casa, no poder salir. Entonces, el ámbito rural generalmente lo que favorece es que tengas espacios más amplios, e incluso un pequeño jardín o una pequeña finca en la que puedas salir un poco. Entonces, como el confinamiento te ha privado de esa libertad que tanto necesitamos los seres humanos, espacio, quizás ha sido un punto a favor para un poco reducir esa sensación de agobio, pues por no poder moverme, no poder salir, un cambio en la vida tan grande y tan drástica que hemos sufrido las personas en este tiempo de pandemia. ¿Qué aprendizaje crees que sacamos de todo esto que nos tocó vivir? Claro, esto es un tema que a veces el aprendizaje no se produce en el momento. Necesitamos cierto pozo para llevar a esa reflexión sobre qué hemos aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos que podríamos llegar a aprender los seres humanos, pero estamos en ese camino, es a valorar la importancia que tenemos de la conexión entre personas, la conexión más bien a nivel emocional, del vernos, del tocarnos, del estar unos con otros, pero del estar desde el punto de vista más profundo, de esa necesidad que tenemos de sentir el calor humano unos con otros. Esa es una parte fundamental, que la pandemia, el confinamiento nos ha privado un poquito porque nos hemos tenido que distanciar socialmente, y eso nos ha hecho sufrir mucho. Entonces, uno de los aprendizajes que tenemos que yo creo que desarrollar, y que yo creo que muchas personas sí lo han logrado y son conscientes, es el hecho de valorar precisamente el contacto con tus amigos, con tus seres queridos, el que eso es fundamental para nuestra vida, fundamental.